Descubrí su infidelidad y aún así exigía quedarse con la casa y pensión. No dijo, gracias, dijo, me lo debes. Pero no contaba con el contrato que lo cambiaba todo. Soy Santiago. Tengo 32 años, y sinceramente todavía estoy intentando procesar todo este desastre. Estuve casado durante 5 años con Claudia, de 30. Nos conocimos en la universidad. Ella tenía una energía particular, un estilo de vida muy distinto al mío. Venía de una familia adinerada, llena de médicos, abogados, todo lo que puedas imaginar. Yo, en cambio, vengo de un entorno más sencillo. Conseguí una beca y me mantenía con trabajos de medio tiempo. Mis cenas eran fideos instantáneos la mayoría de las noches. Los padres de Claudia, Beatriz y Fernando, siempre me miraron con ese tipo de cortesía que esconde una constante sospecha, como si estuvieran esperando que cometiera un error. Antes de la boda, me pidieron hablar a solas. Me plantearon el tema del acuerdo prenupcial. No fue para protegernos como pareja, sino para proteger el futuro de Claudia y asegurar que cualquier regalo o herencia de su familia quedara fuera de mi alcance. Fueron educados, pero inflexibles. Incluso contrataron a un abogado para representarme, un tipo que apenas revisó el documento y me dijo que era algo estándar en familias con patrimonio. Me sentí humillado, como si firmar eso fuera una declaración de desconfianza antes de siquiera comenzar nuestra vida juntos. Pero yo la amaba. Quería casarme con ella, así que firmé ese maldito papel creyendo que terminaría siendo un simple trámite olvidado. Gran error. Aunque, con todo lo que pasó después, quizá fue mejor así. Pasaron los años. Me esforcé al máximo en ventas de tecnología y empecé a progresar. Hace 2 años compramos una casa. Sus padres hicieron una gran escena regalándole una parte importante del dinero para la entrada. Por supuesto, todo quedó bien documentado para dejar claro que era propiedad separada. Yo me encargué de pagar la hipoteca, los impuestos, el seguro y todas las reformas, con mi salario. Creí que estábamos construyendo un hogar. Pero el martes pasado destruyó esa ilusión por completo. Volví antes de lo previsto de un viaje de trabajo y entré directamente a nuestra habitación. Allí estaba Claudia, con otro hombre, un tal Diego, también de 30, que conoció en su club de lectura. No hubo gritos, fue como si el mundo se congelara. En mi cabeza solo hubo un silencio helado. Diego apenas alcanzó a vestirse y salir corriendo. Claudia, entre lágrimas, se envolvió en las sábanas, tratando de justificar lo injustificable. Santiago, espera, no es lo que parece. Mi voz fue plana, muerta. ¿En serio? Porque parece que estás desnuda en nuestra cama con otro hombre. Vístete, tenemos que hablar. La conversación fue tan dolorosa como esperada. Lágrimas, muchas, todas suyas. Algunas disculpas vagas, explicaciones sin sentido, pero ninguna señal de asumir responsabilidad real. Le dije con toda la calma que la relación había terminado de forma definitiva. La confianza se había roto sin posibilidad de reconstrucción. Se fue a casa de sus padres por un par de días. Ayer volvió mientras yo intentaba trabajar desde casa. Mi cabeza está hecha un caos. Se sentó en la isla de la cocina, pálida, pero con una expresión desafiante. ¿Y ahora qué, Santiago? ¿Qué va a pasar con todo esto? Nos divorciamos, Claudia. Ella respiró hondo, temblorosa. Está bien, pero necesito estabilidad. No puedo simplemente quedarme en la calle. Esta casa, necesito esta casa. Me la quedé mirando en silencio. ¿La necesitas? ¿Después de lo que hiciste en ella? No te atrevas a echarme toda la culpa a mí. Tal vez si no hubieras estado todo el tiempo trabajando. Yo construí este hogar. Te apoyé cuando tú no ganabas lo suficiente. Tus padres dieron dinero para la entrada. Sí. Pero yo pagué todo lo demás. Su voz subió de tono, y por fin dejó caer la máscara de vulnerabilidad para mostrar el verdadero rostro de su arrogancia. ¿Y la pensión alimenticia? ¿Qué hay de eso? Tengo un estilo de vida al que estoy acostumbrada. Dejé de lado mis propias ambiciones por este matrimonio. ¿Tú crees que puedo sobrevivir con lo que gano en la galería? Me lo debes, Santiago. Fue como si de pronto se activara un interruptor. Las disculpas vacías desaparecieron y en su lugar quedó una actitud completamente arrogante, probablemente impulsada por las sugerencias de sus padres. Esa misma tarde, Beatriz me llamó. Su tono fue más diplomático de lo que esperaba, menos confrontativo, como si Claudia no hubiera recibido el respaldo que suponía tener asegurado. Dijo algo como: Santiago, esto es horrible. Claudia está destrozada. Pero debemos ser prácticos. Ella necesita apoyo durante esta transición. Confiamos en que sabrás actuar con sensatez. Y luego llegó el correo de Fernando. Más directo. Básicamente insinuaba que mi carrera se había visto beneficiada por sus contactos y que no debía olvidarlo. El mensaje era evidente. Haz que esto sea fácil. Para. No podía creer lo que estaba leyendo. Primero la traición, y después esa actitud tan descarada, exigiendo como si yo fuera el culpable de todo. Me sentía enfermo. Tuve que hacer un esfuerzo inmenso para no gritar, para no perder la cabeza. Aún no he mencionado el acuerdo prenupcial. Estoy esperando estar con la cabeza completamente fría. Ya tengo cita con abogados la próxima semana. Necesito actuar con inteligencia, no impulsivamente. ¿Alguien más ha pasado por algo parecido? Ese cambio brutal de mostrar arrepentimiento a revelar pura codicia. Es como si me hubiera casado con una desconocida. Actualización. Respiro hondo mientras escribo esto. Han sido 10 días duros. Contraté a Julia, una abogada especializada en divorcios que no se deja impresionar por apariencias. Nada de perfecciones, solo hechos. Ya estamos trabajando en la estrategia. Le conté todo, desde el inicio hasta el punto en el que estábamos. Le mostré el acuerdo prenupcial. Cuando lo leyó, alzó las cejas y murmuró con ironía: vaya, esto sí que es interesante. Fueron los padres de Claudia quienes insistieron en esto, ¿no? Asentí, y ella esbozó una media sonrisa. La ironía es fuerte aquí, añadió, mientras revisaba los detalles. El documento es sólido. Tiene cláusulas claras sobre bienes separados, renuncia a pensión compensatoria. Luego, me advirtió: tal vez intenten impugnarlo. Los abogados siempre buscan un ángulo. Podrían alegar que presioné a Claudia o que el documento es desproporcionado. Pero, siendo que fue su familia quien lo promovió y hasta le proporcionaron un abogado en ese momento, me dijo que sería difícil que prosperaran. Su consejo fue claro: mantenerme en silencio por ahora y documentar absolutamente todo. Mientras tanto, Claudia seguía en casa, y el ambiente era cada vez más tóxico. Respirar ahí dentro se volvía pesado. Su actitud pasivo-agresiva era constante, suspiros, comentarios sarcásticos y hasta ponía canciones tristes a todo volumen por accidente. Decía que estaba buscando un lugar para mudarse, pero que necesitaba tiempo. La realidad era que
que yo me sentía prisionero en mi propio hogar. Para colmo, su amiga Berry me mandó un mensaje larguísimo, lleno de culpa, acusándome de ser cruel por pedirle a una mujer destrozada que se fuera. Sí, la misma mujer que me había engañado. Y entonces comenzó la presión de sus padres, Beatriz y Fernando. Si es que alguna vez se sintieron decepcionados por lo que hizo su hija, ya lo habían superado. Ahora estaban en modo defensa total. Llamadas diarias, siempre con el mismo discurso. Santiago, debes ser razonable. No dejes que el rencor te nuble. Piensa en el estilo de vida que Claudia ha tenido siempre. Era tan cínico que me costaba no gritarles y colgarles el teléfono. Pero la gota que colmó el vaso fue lo que hizo el jueves pasado. Llego a casa y noto que mi llave no funciona. El corazón me dio un vuelco. Vi una camioneta de cerrajería justo alejándose. Corrí por la parte trasera y la vi a través de la ventana, con una sonrisa satisfecha. Me acerqué al cerrajero mientras subía al vehículo. ¿Usted acaba de cambiar la cerradura de esa casa? Estaba visiblemente nervioso. Sí, la señora me lo pidió. ¿Le mostró algún documento de propiedad o simplemente dijo que vivía allí? Bueno, me mostró correspondencia con su nombre y dirección. Yo también vivo ahí. Mi nombre está en la escritura y en la hipoteca. Lo que usted hizo es ilegal si no tiene una orden judicial. Claudia apareció en la puerta y gritó: Santiago, deja de acosarlo. Ya te dije que no me siento segura. Me volví hacia el cerrajero. Para cambiar una cerradura por desalojo necesitas una orden judicial. ¿Dónde está la prueba de propiedad, Claudia? Ah, cierto, no puedes mostrarla, porque el titular principal soy yo. Le enseñé al cerrajero mi identificación y una copia digital de la escritura. Su rostro palideció. Se dio cuenta del lío legal en el que casi se metía. Me pidió disculpas una y otra vez, restauró la cerradura original y se fue como si el lugar estuviera en llamas. Claudia explotó de rabia. Gritaba que la había humillado. Yo, mientras tanto, llamé a la línea no urgente de la policía y pedí un número de incidente para dejar constancia de intento de desalojo ilegal. El oficial llegó, tomó la declaración y con gesto aburrido, le explicó que no podía echarme de la casa así, que era un tema civil. Pero ahora teníamos registro de todo. Era absurdo, como si vivir una traición tan grande te convirtiera en el malo. La indiferencia que sentía se transformó en una rabia serena, enfocada. Julia, mi abogada, estaba anotando cada detalle, llamadas, mensajes, el intento de cambiar la cerradura. Teníamos una reunión con la parte contraria la semana siguiente. Llegó el día, fue la última etapa. Ahora estoy con un buen vaso de whisky en la mano, porque me lo gané. La atmósfera de la casa por fin se siente limpia. La reunión fue en la oficina de Julia. Estábamos nosotros dos, Claudia con su abogado, un tipo mayor con pinta de tiburón, el señor Jardín Ortega, y para completar el cuadro, Beatriz y Fernando también estaban ahí, aparentando querer garantizar equidad, aunque claramente buscaban presionar para que Claudia sacara el mayor provecho posible. Jardín tomó la palabra. Sus exigencias fueron tan cínicas como absurdas: venta forzada de la casa, repartir la ganancia al 50%, devolverle a Claudia el dinero del supuesto regalo que sus padres habían dado como adelanto, 5.000 al mes por 5 años como pensión, la mitad de mis fondos de retiro acumulados en 5 años y el coche más nuevo. Todo con el pretexto de compensar sus aportes y mantener su estilo de vida. Incluso mencionó el prenupcial de forma ambigua, dejando entrever que podrían impugnar su validez o reinterpretar lo de la pensión, considerando las circunstancias actuales. Claudia mantenía una expresión de firmeza forzada. Sus padres asentían con cada palabra. Julia los dejó hablar. Cuando terminaron, simplemente repartió copias del prenupcial. Tranquila, segura. El reloj había empezado su cuenta regresiva hace rato, y ellos ni se dieron cuenta. Señor Ortega, apreciamos la postura de su cliente, dijo Julia con calma, sin levantar la voz, pero con una seguridad cortante. Sin embargo, este acuerdo prenupcial, promovido y exigido por los señores Beatriz y Fernando, padres de la señora Claudia, es bastante claro en todos estos puntos. ¿Podría señalarme dónde se establece que una infidelidad permitiría invalidar la cláusula de renuncia a pensión alimenticia? ¿O en qué parte se sugiere que las contribuciones de propiedad separada, como los pagos de hipoteca realizados por mi cliente, deban considerarse patrimonio compartido? Ortega bajó la mirada al documento. Mientras lo revisaba, su expresión se endurecía visiblemente. Claudia se quedó completamente pálida. Beatriz no podía quedarse quieta en la silla, y entonces él carraspeó y trató de intervenir. Bueno, con respecto a la cláusula 7c, la renuncia a la pensión alimenticia, podríamos tal vez argumentar. Julia lo interrumpió con elegancia, sin alterarse. Podrían hacerlo, claro, pero considerando que ambas partes contaron con representación legal independiente, que hubo una divulgación financiera completa, como muestran los anexos, y que la parte que ahora pretende invalidar el acuerdo es justamente la que exigió su existencia. El umbral legal para probar coacción o desproporcionalidad parece bastante difícil de alcanzar. ¿No lo cree usted? Entonces, ella señaló las cláusulas que describían cómo debían tratarse las contribuciones de propiedad separada en caso de disolución del matrimonio, mis pagos de hipoteca hechos desde mi salario y el regalo de los padres de Claudia. Ortega suspiró. Sabía que no tenía nada con qué pelear. Claudia, finalmente, estalló. Su voz salió temblorosa, pero cargada de furia. Tú planeaste esto. Sabías que iba a pasar y aún así me dejaste firmarlo. La miré, agotado, pero con firmeza. No, Claudia, quien lo planeó fueron tus padres, para protegerte. Tú fuiste quien traicionó la relación. Tú pediste cosas que no te correspondían, incluso sin el acuerdo prenupcial, y mucho menos con el vigente. Esto no es un plan mío. Es simplemente el resultado de lo que tú y tus padres quisieron establecer desde un principio. Beatriz, indignada, no tardó en reaccionar. Esto no es justo. Tenemos que pelearlo. Fernando, en cambio, no dijo nada. Se limitó a mirarme con un gesto helado, la mandíbula apretada. El abogado Ortega parecía querer desaparecer bajo la mesa. Probablemente estaba molesto por haber sido sorprendido por la historia de su propia clienta. Murmuró algo sobre que necesitaba consultar con ella en privado.
Y ahí terminaron las exigencias absurdas. Al día siguiente, Ortega llamó a Julia. Todas las demandas importantes fueron retiradas. Sabían que no tenían ninguna ventaja. Claudia se mudó de la casa en menos de una semana. No hubo resistencia, ni reproches. Se quedó sin energía para seguir fingiendo una pelea que ya había perdido. Me enteré de que ahora vive nuevamente en la casa de sus padres. El nivel de incomodidad ahí debe ser insoportable. Cambié las cerraduras, como corresponde. Lo hizo un profesional que verificó mi identificación y el título de propiedad con atención. La tranquilidad que eso me dio no tiene precio. Julia revisó una vez más con Ortega los aspectos financieros y legales del acuerdo. Todo estaba debidamente documentado. Mis pagos de hipoteca, los impuestos, los gastos de mantenimiento, todo provenía exclusivamente de mis ingresos personales. El regalo de sus padres era parte de su patrimonio separado, pero funcionaba como una especie de préstamo. Sin embargo, la mayoría de la plusvalía generada durante el matrimonio venía de mis aportes, y quedaba protegida como crecimiento de propiedad individual, conforme a los términos del acuerdo. Ortega no tenía cómo contradecirlo. La casa se queda conmigo. Y, en el fondo, fueron los propios padres de Claudia quienes terminaron ayudándome a conservarla. Irónico, pero cierto. La repercusión social fue inmediata. La historia se difundió. Ya de por sí la infidelidad era mal vista, pero sus demandas posteriores, seguidas del derrumbe legal, fueron una humillación pública, brutal. Varios amigos en común tomaron distancia. Avery, por ejemplo, le mandó un mensaje a Claudia diciéndole: te dije que esto era un desastre, y desde entonces no volvió a hablarle. Diego desapareció por completo. Mejor así. Por lo que he oído, Beatriz y Fernando están profundamente avergonzados, no solo por las decisiones de su hija, sino también porque su intento de control terminó explotándoles en la cara, de forma pública y rotunda. Hoy se los percibe como autoritarios, torpes y completamente fuera de lugar. Dicen que la relación entre ellos y Claudia está tensa, casi rota. El divorcio fue finalizado sin oposición, bajo los términos del acuerdo prenupcial. Costos mínimos, sin mayores complicaciones. Vendí algunas cosas que ella había dejado tiradas y le envié un pequeño cheque por su parte en los pocos bienes realmente compartidos que tuvimos. Después de eso, los bloqueé a todos, uno por uno. El silencio en la casa, a veces, me sigue pareciendo extraño. No voy a mentir, hay una tristeza, por lo que creí que íbamos a construir juntos. Pero, sobre todo, siento alivio. Me pesa el agotamiento de haber vivido en tensión constante durante tanto tiempo. Iniciar terapia fue una buena decisión. Estoy volviendo a conectar con personas que realmente se preocupan por mí. Esto nunca fue una historia de venganza espectacular. Fue una historia de límites, de enfrentar la verdad. Ella eligió actuar como actuó. Su actitud, su sensación de superioridad, la manipulación de sus padres, todo eso nos llevó hasta este punto. Y fue ese mismo acuerdo que ellos redactaron el que se convirtió en la herramienta que puso cada cosa en su lugar. Yo solo me limité a aplicar lo que ellos mismos establecieron. Y con eso, cerré el capítulo. Hoy camino por la casa con otra mirada. Ya no es solo una construcción de ladrillos y memorias compartidas. Ahora es un espacio nuevo, mío en esencia, no solo en papel. Donde antes se respiraba tensión, ahora hay aire. Donde antes había discusiones, ahora suena música suave mientras cocino para mí solo. No tengo prisa por rehacer mi vida amorosa. Estoy dedicándome a mí, entendiendo cómo terminé aquí, y lo que aprendí en el camino. Cada conversación que tengo con amigos que aún permanecen, cada sesión de terapia, cada silencio que ahora elijo, es un pequeño paso hacia una vida sin farsas ni trampas legales. No sé qué rumbo tomará Claudia, ni me interesa averiguarlo. Lo único que tengo claro es que, por primera vez en mucho tiempo, tengo paz. Y eso, después de todo, vale más que cualquier litigio ganado o propiedad asegurada. No se trata de castigo, se trata de reconstrucción. Y esta vez, la base sí me pertenece por completo.